Existe una dimensión especialmente significativa en la aceptación del tiempo por parte de Libra que se relaciona con la transformación de su concepto de equilibrio. Durante gran parte de su vida, la balanza puede imaginar el equilibrio como un estado de estabilidad permanente, una especie de punto ideal donde las tensiones desaparecen y todo encuentra finalmente su lugar definitivo. Sin embargo, los años enseñan una lección mucho más profunda y sofisticada. El verdadero equilibrio no es inmovilidad. Es adaptación consciente. No consiste en evitar los cambios, sino en aprender a conservar el centro mientras las circunstancias cambian. Esta comprensión marca una diferencia enorme en la forma en que Libra interpreta el paso de los ciclos. Al principio, cada transformación importante puede parecer una amenaza para la armonía alcanzada. Una despedida altera afectos conocidos. Una nueva responsabilidad modifica rutinas establecidas. Una pérdida obliga a redefinir prioridades. Sin embargo, la experiencia revela que la vida nunca fue una estructura rígida destinada a permanecer intacta. Siempre fue un organismo vivo en constante evolución. Cuando Libra comprende esto, deja de invertir tanta energía en proteger configuraciones concretas de la realidad. Comienza a desarrollar algo mucho más valioso, la capacidad de generar equilibrio en cualquier escenario. Esta habilidad representa una auténtica conquista épica porque ya no depende de factores externos. Surge desde el interior. Desde una perspectiva astrológica, este proceso refleja una maduración profunda de la simbología de la balanza. Los dos platillos dejan de representar únicamente fuerzas opuestas que deben compensarse. Empiezan a simbolizar la interacción constante entre permanencia y transformación, entre memoria y renovación, entre lo conocido y lo desconocido. La aceptación del tiempo también modifica la relación de Libra con la ambición. No porque desaparezcan los sueños o las aspiraciones, sino porque cambia la naturaleza de aquello que considera verdaderamente valioso. Muchos objetivos que parecían fundamentales en determinadas etapas empiezan a revelar un significado más limitado cuando son observados desde la distancia de los años. En cambio, cualidades como la serenidad, la sabiduría relacional, la capacidad de inspirar confianza o la habilidad para construir paz en medio del conflicto adquieren una importancia creciente. Libra descubre que algunas de las mayores realizaciones de la existencia no pueden medirse mediante criterios externos. Esta comprensión produce una transformación silenciosa pero poderosa. La energía deja de concentrarse exclusivamente en conquistar espacios en el mundo y comienza a orientarse también hacia la construcción de una riqueza interior más profunda. El paso del tiempo deja de evaluarse según lo que se acumula y empieza a valorarse según lo que se integra. Hay otro aspecto menos evidente que emerge con fuerza en esta etapa, la reconciliación con los propios ritmos naturales. Durante ciertos periodos, Libra puede sentir presión para adaptarse a expectativas ajenas acerca de cuándo debe lograr algo, cambiar algo o alcanzar determinadas metas. Sin embargo, los años enseñan que cada persona posee una cronología interna única. Algunas lecciones requieren décadas para desplegar completamente su significado. Algunas capacidades florecen mucho después de lo esperado. Algunas comprensiones solo llegan cuando la experiencia ha proporcionado suficiente profundidad para recibirlas. La balanza aprende entonces a respetar el tiempo orgánico de su propia evolución. Esta aceptación genera una enorme liberación. Desaparece la sensación de estar llegando tarde a alguna parte. Desaparece la necesidad de competir con trayectorias diferentes. Surge una confianza más sólida en la sabiduría de los propios procesos. En el plano más espiritual, Libra descubre que el tiempo no solamente transforma acontecimientos, transforma observadores. La misma experiencia contemplada desde distintas edades puede adquirir significados completamente distintos. Un recuerdo que alguna vez produjo tristeza puede inspirar gratitud. Una dificultad que pareció injusta puede revelar años después su función formativa. Esta capacidad de reinterpretación constituye una de las herramientas más valiosas que ofrece la madurez. La vida deja de percibirse como una secuencia fija e inalterable de acontecimientos. Se convierte en una narrativa viva cuyo significado continúa expandiéndose. La conciencia empieza a comprender que muchas respuestas no estaban ocultas en los hechos mismos, sino en la perspectiva desde la cual eran observados. El tiempo amplía esa perspectiva. Por eso algunas heridas dejan de doler no porque desaparezcan, sino porque pasan a formar parte de una comprensión más amplia de la propia historia. Existe además una evolución importante en la relación con la incertidumbre del futuro.
En etapas anteriores, Libra puede intentar construir escenarios previsibles para sentirse seguro. Sin embargo, cuanto más experiencia acumula, más evidente se vuelve que la existencia siempre conservará una porción de misterio. Lo extraordinario es que este descubrimiento deja de resultar inquietante. Poco a poco se convierte en una fuente de inspiración. El futuro ya no es únicamente un territorio de riesgos potenciales. También es un espacio de posibilidades desconocidas. Lo inesperado deja de representar exclusivamente amenaza y empieza a contener promesas. Esta apertura genera una renovada vitalidad. Aunque los años avancen, la curiosidad permanece viva. Aunque ciertas etapas concluyan, continúan apareciendo horizontes nuevos. Aunque algunos sueños se transformen, otros emergen desde regiones de la conciencia que antes permanecían inexploradas. En la culminación de este proceso, Libra comprende algo extraordinario. El tiempo no actúa únicamente como una fuerza que conduce hacia adelante. También profundiza. Cada experiencia bien integrada añade una nueva capa de significado a la existencia. Cada desafío superado amplía la capacidad de comprender. Más allá de la imagen tradicional del toro resistente y del carnero combativo, existe una dimensión menos explorada en la relación entre Tauro y Aries, la forma en que ambos representan etapas distintas de una misma fuerza evolutiva. En la secuencia simbólica del zodiaco, Aries inaugura el ciclo y Tauro lo consolida. Uno encarna el nacimiento de la voluntad, el otro, la construcción del destino. Esta continuidad convierte su vínculo en una de las dinámicas más profundas de la astrología. Aries surge como el grito primordial de la existencia. Es la energía que atraviesa la oscuridad para afirmar su presencia en el mundo. No conoce todavía los límites ni las consecuencias. Su naturaleza es conquistar lo desconocido. Tauro aparece inmediatamente después para enseñar que toda conquista debe transformarse en algo estable. Lo que Aries descubre, Tauro lo cultiva. Lo que Aries gana en una batalla, Tauro lo convierte en un reino. Desde una perspectiva épica, esta transición puede compararse con la diferencia entre el héroe que toma una ciudad y el soberano que logra mantenerla próspera durante generaciones. La historia suele recordar el momento espectacular de la victoria, pero los astros señalan que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de preservar lo alcanzado. Allí es donde Tauro despliega una majestuosidad silenciosa que pocas veces recibe el mismo reconocimiento que las hazañas más llamativas. Existe además un aspecto profundamente espiritual en la fortaleza taurina. A menudo se la confunde con simple terquedad, pero en el lenguaje simbólico de las estrellas representa algo más complejo. Es la capacidad de permanecer fiel a una visión cuando las circunstancias cambian. Mientras otros signos pueden modificar su rumbo impulsados por la presión externa, Tauro posee una conexión especial con la continuidad. Su energía recuerda que ciertos tesoros solo revelan su valor después de largos periodos de paciencia. En contraste, la agresividad de Aries no surge necesariamente de la hostilidad. En muchas interpretaciones astrológicas, nace de una necesidad casi sagrada de abrir caminos. Su impulso marciano no tolera el estancamiento. Allí donde encuentra barreras, intenta derribarlas. Allí donde descubre incertidumbre, avanza para explorarla. Esta cualidad puede parecer imprudente, pero también es la fuente de innumerables actos de valentía. Cuando ambas energías se observan desde una perspectiva elevada, dejan de parecer opuestas y comienzan a revelar una complementariedad extraordinaria. Aries enseña que el miedo no debe gobernar el futuro. Tauro enseña que la impaciencia no debe destruirlo. Uno desafía los límites, el otro construye cimientos. Uno representa el trueno que anuncia la tormenta, el otro, la montaña que permanece después de ella. La simbología de los elementos también aporta una dimensión fascinante. Aries pertenece al fuego y Tauro a la tierra. En la naturaleza, el fuego puede transformar la tierra, pero también necesita de ella para manifestarse. Una llama sin combustible desaparece rápidamente. Del mismo modo, la inspiración, el entusiasmo y el coraje requieren una base sólida para convertirse en logros duraderos. La tierra de Tauro no apaga necesariamente el fuego de Aries, puede darle dirección y propósito. En las antiguas narraciones asociadas al toro, aparece frecuentemente la idea de fertilidad, riqueza y abundancia. No se trata únicamente de bienes materiales. La abundancia taurina también simboliza la capacidad de generar estabilidad emocional, confianza y seguridad.
Es una energía creadora que transforma recursos limitados en prosperidad sostenida. Por eso, cuando Tauro alcanza su máxima expresión, se convierte en un arquitecto de permanencia, alguien capaz de levantar estructuras que sobreviven al paso del tiempo. Aries, por el contrario, está ligado al instante decisivo. Es el momento en que se toma una determinación irreversible. Es el guerrero que cruza el puente sabiendo que ya no habrá marcha atrás. Su agresividad, entendida en su forma más elevada, no busca destruir por destruir. Busca romper la inercia. Busca impedir que la vida quede atrapada en la inmovilidad. Las estrellas sugieren que la evolución más poderosa ocurre cuando la determinación de Aries y la perseverancia de Tauro dejan de competir entre sí. Entonces surge una fuerza casi legendaria, la capacidad de iniciar grandes empresas y, al mismo tiempo, sostenerlas hasta su culminación. Es la unión entre la audacia y la resistencia, entre el impulso y la paciencia, entre el sueño y su realización concreta. En esa visión épica, Tauro no aparece simplemente como el signo que soporta. Aparece como el guardián de todo aquello que merece durar. Su fuerza no necesita velocidad para demostrar su valor. Su grandeza se manifiesta en la calma con la que atraviesa los desafíos, en la dignidad con la que protege lo conquistado y en la convicción con la que continúa avanzando cuando el entusiasmo inicial de otros ya se ha extinguido. Como una montaña iluminada por el fuego del amanecer, Tauro recuerda que las victorias más profundas no siempre pertenecen a quien llega primero, sino a quien posee la fortaleza necesaria para permanecer y convertir una conquista momentánea en una auténtica obra de eternidad. Existe una faceta particularmente profunda en la relación simbólica entre Tauro y Aries que rara vez recibe la atención que merece, la manera en que ambos enfrentan el tiempo. En la tradición astrológica, Aries vive orientado hacia el instante presente. Su energía se concentra en la acción inmediata, en la oportunidad que aparece y debe ser aprovechada antes de desaparecer. Tauro, en cambio, contempla horizontes mucho más amplios. Su mirada no se dirige únicamente al día de hoy, sino a las estaciones futuras, a las cosechas que todavía no han brotado y a las fortalezas que aún no han sido levantadas. Esta diferencia convierte su interacción en una representación de dos formas de heroísmo. El heroísmo de Aries se manifiesta en el momento decisivo, cuando nadie más se atreve a dar el primer paso. El heroísmo de Tauro aparece después, cuando la emoción inicial se desvanece y solo permanece la tarea inmensa de sostener aquello que ha comenzado. Muchas gestas legendarias nacen gracias al fuego ariano, pero alcanzan la inmortalidad gracias a la perseverancia taurina. En los antiguos símbolos asociados al toro existe una constante referencia al poder contenido. No se trata de una fuerza que necesite exhibirse continuamente. Es una reserva silenciosa que permanece oculta hasta que las circunstancias exigen su manifestación. Mientras otros signos expresan sus capacidades de manera visible y constante, Tauro suele actuar como las profundidades de la Tierra, aparentemente inmóvil en la superficie, pero sosteniendo montañas enteras bajo sus cimientos invisibles. Esta cualidad adquiere un significado especial frente a la agresividad de Aries. El signo marciano encuentra satisfacción en la confrontación directa porque para él cada desafío es una oportunidad de demostrar coraje. Tauro no suele buscar ese tipo de validación. Su fuerza nace de una convicción interna que no depende del reconocimiento externo. Por ello, cuando ambos entran en conflicto, no solo chocan dos temperamentos, sino dos formas completamente distintas de comprender el poder. La astrología también atribuye a Tauro una conexión excepcional con el mundo de los valores. No únicamente los materiales, sino aquellos principios que una persona considera irrenunciables. Allí se encuentra una de las fuentes de su célebre firmeza. Cuando Tauro defiende algo, suele hacerlo porque lo considera parte esencial de su identidad. Esa determinación puede parecer inflexible desde el exterior, pero en un plano simbólico representa la capacidad de proteger aquello que se considera sagrado. Aries posee otra relación con los valores. En lugar de protegerlos, busca ponerlos a prueba. Su naturaleza consiste en desafiar límites, cuestionar certezas y lanzarse hacia territorios desconocidos. Donde Tauro construye murallas para preservar un tesoro, Aries abre puertas para descubrir nuevos horizontes. Ambos impulsos resultan necesarios en el gran movimiento de la vida. Sin exploración no hay crecimiento, sin conservación no hay continuidad. Desde una perspectiva épica, Tauro puede compararse con los grandes guardianes de las leyendas. No son necesariamente los personajes más rápidos ni los más espectaculares, pero suelen ser quienes sostienen el equilibrio del mundo cuando las fuerzas del caos amenazan con desbordarlo.
Su presencia transmite una sensación de permanencia que inspira confianza incluso en los momentos más inciertos. Aries, por el contrario, recuerda a los héroes errantes que atraviesan fronteras desconocidas. Su destino consiste en desafiar lo establecido. Allí donde los demás perciben peligro, él percibe oportunidad. Su agresividad, en su expresión más noble, es una herramienta para romper cadenas y superar obstáculos aparentemente imposibles. Entre ambos signos también existe una enseñanza relacionada con la relación entre deseo y realización. Aries simboliza el nacimiento del deseo. Es la chispa que enciende una visión. Tauro representa el esfuerzo necesario para transformar esa visión en realidad tangible. Muchos sueños fracasan porque poseen inspiración pero carecen de perseverancia. Otros fracasan porque poseen estabilidad pero carecen de impulso inicial. La integración simbólica de estas energías revela una verdad profunda: las grandes conquistas requieren tanto valentía para comenzar como determinación para continuar. La influencia de Venus sobre Tauro añade además una dimensión de belleza que a menudo queda eclipsada por las referencias a su resistencia. La fortaleza taurina no busca únicamente sobrevivir, busca crear algo digno de ser contemplado. Existe en este signo una necesidad de armonía, de equilibrio y de plenitud. Incluso en medio de las luchas más intensas, conserva una conexión especial con aquello que otorga sentido a la existencia. Por eso, cuando la energía taurina alcanza su máxima expresión, deja de ser simplemente una fuerza de resistencia para convertirse en una fuerza creadora. Ya no se limita a soportar tempestades, aprende a transformar esas tempestades en experiencia, sabiduría y solidez. Cada obstáculo superado se convierte en una piedra más dentro de una fortaleza interior que ninguna adversidad puede derribar fácilmente. En el vasto escenario de las estrellas, la relación entre Tauro y el signo más agresivo del zodiaco representa el encuentro entre la llama y la roca, entre el avance y la permanencia, entre la conquista y la consolidación. Es una narración eterna sobre la naturaleza del verdadero poder. Porque las constelaciones parecen susurrar una enseñanza que atraviesa los siglos, la grandeza no pertenece únicamente a quien tiene la fuerza para abrir un camino, sino también a quien posee la resistencia necesaria para recorrerlo hasta el final y convertirlo en una senda que perdure mucho después de que hayan desaparecido los ecos de la batalla. Hay otro aspecto de la relación entre Tauro y la energía más agresiva del zodiaco que suele permanecer oculto bajo las interpretaciones más conocidas: el significado del dominio interior. En muchas tradiciones astrológicas, la verdadera grandeza no se mide por la capacidad de imponerse sobre el mundo exterior, sino por la capacidad de gobernar las propias fuerzas internas. Bajo esta perspectiva, Tauro y Aries representan dos caminos distintos hacia una misma conquista. Aries simboliza el impulso que desafía al universo. Es la energía que se niega a aceptar límites impuestos por el miedo. Su agresividad nace de una necesidad de expansión. Quiere atravesar fronteras, romper cadenas, derribar puertas cerradas. En los relatos épicos esta fuerza aparece encarnada en héroes que se internan en territorios desconocidos, enfrentan monstruos legendarios y desafían destinos aparentemente inevitables. Tauro representa una clase diferente de heroísmo. Su batalla principal no suele librarse contra enemigos visibles, sino contra el desgaste, la incertidumbre y el paso inexorable del tiempo. Mientras Aries demuestra valor en el momento de la confrontación, Tauro demuestra valor en la permanencia. Su desafío consiste en sostener una visión cuando los resultados todavía no son visibles y cuando el entusiasmo inicial ya se ha disipado. Por ello, la astrología asocia a Tauro con una virtud que pocas veces recibe la admiración que merece: la capacidad de soportar largos periodos de construcción silenciosa. Las leyendas suelen exaltar el instante en que un reino es conquistado, pero rara vez describen las décadas necesarias para convertirlo en una civilización estable. Sin embargo, desde la mirada simbólica de las estrellas, esa tarea paciente posee una dimensión casi sagrada. Existe también una relación profunda entre Tauro y la noción de riqueza espiritual. Aunque frecuentemente se le vincula con los bienes materiales, la esencia de este signo apunta hacia algo más amplio. Su verdadera misión consiste en aprender a reconocer aquello que posee un valor duradero. Puede tratarse de una amistad, una convicción, un legado o una obra construida con esfuerzo. Tauro enseña que no todo lo importante brilla de inmediato. Algunas de las mayores riquezas requieren tiempo para revelar su magnitud. Frente a esta filosofía, Aries aporta una enseñanza complementaria. Recuerda que incluso los tesoros más valiosos pueden perderse si no existe el coraje necesario para defenderlos o conquistarlos.
El fuego marciano impulsa a abandonar la comodidad cuando ésta comienza a transformarse en estancamiento. Su energía obliga a avanzar, incluso cuando el camino parece incierto. En términos épicos, la interacción entre ambos signos puede imaginarse como la relación entre una fortaleza y el ejército que la protege. La fortaleza simboliza la estabilidad, la continuidad y la memoria. El ejército simboliza la acción, la valentía y la iniciativa. Ninguno puede cumplir plenamente su propósito sin el otro. Una fortaleza sin defensores termina cayendo. Un ejército sin un hogar que proteger acaba perdiendo su razón de ser. La conexión de Tauro con Venus añade otra dimensión de enorme importancia. Mientras Aries busca conquistar, Tauro busca dar significado a la conquista. Venus introduce conceptos como la belleza, la armonía y el disfrute consciente de lo alcanzado. Esto convierte a Tauro en un signo especialmente ligado a la idea de plenitud. No se conforma con sobrevivir, aspira a crear una existencia sólida y valiosa. Desde una perspectiva simbólica, el toro representa una fuerza que no necesita demostrar constantemente su poder porque conoce su capacidad. Esta confianza silenciosa contrasta con la naturaleza más explosiva de Aries. Mientras uno avanza como un relámpago, el otro se asemeja a una cordillera. El relámpago impresiona por su intensidad, la montaña inspira por su permanencia. Las antiguas imágenes asociadas al toro también evocan fertilidad y creación. Allí donde pisa, la tierra puede transformarse en un lugar de crecimiento. Esta cualidad lo convierte en una figura ligada no solo a la resistencia, sino también a la capacidad de generar abundancia después de las dificultades. Es el símbolo de quien convierte una prueba en experiencia, una pérdida en aprendizaje y un desafío en una oportunidad de fortalecimiento. Aries, por su parte, encarna la energía del amanecer. Cada día representa para él una nueva posibilidad de conquista. Su espíritu rechaza la resignación. Incluso cuando encuentra obstáculos gigantescos, conserva la convicción de que existe un camino hacia adelante. Esa confianza en el movimiento es una de las expresiones más puras de la voluntad zodiacal. Cuando ambas energías alcanzan un equilibrio superior, surge una combinación extraordinaria. La agresividad deja de ser simple impulso y se transforma en determinación consciente. La estabilidad deja de ser inmovilidad y se convierte en fortaleza dinámica. Entonces aparece una figura casi legendaria, alguien capaz de iniciar grandes empresas sin abandonarlas, capaz de resistir sin renunciar al crecimiento y capaz de construir sin perder la audacia necesaria para seguir avanzando. En el firmamento simbólico, Tauro ocupa el papel del constructor de imperios duraderos. No necesariamente imperios de piedra o de oro, sino imperios de carácter, disciplina y propósito. Frente a la fuerza agresiva de Aries, demuestra que la resistencia puede ser tan poderosa como el ataque, que la paciencia puede ser tan transformadora como la acción y que algunas victorias no se obtienen en un solo combate, sino en la capacidad de permanecer fiel a una misión durante años. Las estrellas parecen señalar que el auténtico triunfo nace cuando la valentía del guerrero y la perseverancia del guardián dejan de enfrentarse y comienzan a caminar juntas. En ese instante, la fuerza adquiere dirección, la ambición adquiere raíces y el destino encuentra la solidez necesaria para convertirse en una obra capaz de desafiar el paso de las eras. Dentro de la simbología astrológica existe una dimensión todavía más profunda de la relación entre Tauro y la energía agresiva de Aries, la diferencia entre conquistar un territorio y convertirse en parte de él. Aries aparece como el explorador que llega primero a una tierra desconocida. Su impulso lo empuja a atravesar fronteras, desafiar obstáculos y abrir rutas que nadie había imaginado. Pero Tauro representa algo distinto. Representa el momento en que esa tierra deja de ser una conquista temporal y se transforma en un hogar, una herencia y un legado. En las grandes epopeyas, los héroes suelen ser recordados por sus victorias espectaculares. Sin embargo, detrás de cada victoria existe una tarea menos visible. Después de la batalla llega la reconstrucción. Después del avance llega la consolidación. Después del entusiasmo llega la responsabilidad. Es precisamente en ese territorio donde la energía taurina despliega toda su magnitud. Tauro posee una relación singular con el concepto de continuidad. Mientras otros signos pueden orientarse hacia el cambio permanente o hacia la búsqueda constante de nuevos desafíos, el toro contempla el valor de aquello que resiste el paso de los años. En términos simbólicos, entiende que no toda transformación ocurre mediante movimientos bruscos. Algunas de las transformaciones más extraordinarias se producen de manera gradual,
casi imperceptible, hasta que un día resulta evidente que todo ha cambiado. Esta visión otorga a Tauro una conexión especial con los ciclos de la naturaleza. No observa el crecimiento como un acontecimiento instantáneo, sino como un proceso. La semilla no se convierte en árbol en una sola jornada. El río no esculpe el valle en una sola estación. La montaña no surge en una sola noche. Todo aquello que alcanza verdadera grandeza requiere tiempo, paciencia y una voluntad capaz de sostener el esfuerzo cuando los resultados todavía permanecen ocultos. Aries, en cambio, simboliza la energía de los comienzos. Es el instante en que la semilla rompe la tierra. Es el momento en que el río inicia su recorrido. Es la chispa inicial que pone en marcha un proceso mucho más grande que ella misma. Su agresividad, entendida desde una óptica elevada, no consiste únicamente en combatir. Consiste en negarse a permanecer inmóvil frente a las posibilidades de la existencia. Por ello, la relación entre ambos signos también puede interpretarse como una lección sobre el equilibrio entre impulso y maduración. Aries recuerda que ninguna obra comienza sin una decisión valiente. Tauro recuerda que ninguna obra perdura sin compromiso. El fuego inicia la marcha. La tierra sostiene el camino. Existe además un aspecto relacionado con la noción de autoridad interior. La agresividad de Aries suele proyectarse hacia el exterior. Busca actuar sobre el entorno, modificar circunstancias y alterar el curso de los acontecimientos. Tauro desarrolla una forma diferente de autoridad. Su dominio nace de la estabilidad emocional y de la confianza en sus propios recursos. No necesita reaccionar ante cada provocación porque su seguridad no depende de demostrar continuamente su fuerza. Esta diferencia genera una imagen poderosa dentro del imaginario astrológico. Aries puede compararse con una espada legendaria forjada para abrir senderos entre ejércitos enemigos. Tauro se asemeja a un antiguo bastión construido para resistir siglos de asedio. Ambos representan poder, pero expresado de maneras radicalmente distintas. La espada simboliza la acción decisiva. El bastión simboliza la resistencia inquebrantable. La influencia venusina sobre Tauro añade otra capa de significado que rara vez se desarrolla en profundidad. Venus no solo gobierna la belleza o el placer, también representa la capacidad de reconocer valor donde otros solo ven rutina. Tauro posee el don simbólico de descubrir riqueza en aquello que ha sido construido con dedicación. Ve nobleza en el trabajo constante. Ve belleza en la permanencia. Ve grandeza en aquello que madura lentamente. Esta cualidad resulta especialmente relevante frente a la naturaleza marciana de Aries. Marte impulsa a conquistar nuevas metas. Venus impulsa a apreciar y proteger lo conquistado. Uno enseña a obtener. El otro enseña a conservar. Uno dirige la mirada hacia el horizonte. El otro hacia los cimientos. En las narraciones épicas más antiguas, el toro suele aparecer como una criatura vinculada a fuerzas primordiales. No representa únicamente vigor físico. Representa abundancia, fertilidad, riqueza y poder creador. Su energía está asociada a la capacidad de transformar un territorio salvaje en una tierra fértil. Es una fuerza que no destruye para dominar, sino que construye para perpetuar. Por ello, cuando Tauro alcanza su expresión más elevada, deja de ser simplemente un símbolo de resistencia y se convierte en un símbolo de trascendencia. Comprende que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en soportar dificultades, sino en utilizar esas dificultades como materia prima para crear algo duradero. Cada desafío superado se convierte en una piedra más dentro de una obra mayor. Cada obstáculo vencido fortalece una estructura que seguirá en pie mucho después de que hayan desaparecido las circunstancias que la pusieron a prueba. Aries aporta la energía necesaria para iniciar esa construcción. Tauro aporta la capacidad de completarla. Aries desafía los límites visibles. Tauro desafía el desgaste invisible. Aries lucha contra los obstáculos del presente. Tauro lucha contra el paso del tiempo. Ambos combates son heroicos, pero la astrología sugiere que la unión de ambos produce una fuerza excepcional. Así, en el vasto escenario de las constelaciones, la relación entre Tauro y el signo más agresivo del zodiaco revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la grandeza. La victoria más memorable puede pertenecer al guerrero que conquista una fortaleza, pero la victoria más duradera pertenece a quien logra mantener encendida la llama de esa conquista a través de los años. En esa misión silenciosa y monumental,
Tauro emerge como el arquitecto de la permanencia, el guardián de los legados y el soberano de todo aquello que merece sobrevivir a las tormentas de la historia. Hay una dimensión especialmente poderosa en la relación entre Tauro y Aries que trasciende la simple diferencia entre paciencia y agresividad. Se trata de la forma en que ambos signos se relacionan con el destino. En la visión simbólica del zodiaco, Aries cree que el destino debe ser conquistado. Tauro cree que el destino debe ser edificado. Esta diferencia, aparentemente sutil, da origen a una de las narraciones más profundas del lenguaje astrológico. Aries contempla el horizonte y percibe posibilidades. Su mirada está orientada hacia aquello que aún no existe. Vive impulsado por la promesa de nuevas victorias, nuevas fronteras y nuevos desafíos. El mundo, para esta energía, es un territorio abierto que espera ser recorrido. Cada obstáculo es una invitación al combate. Cada incertidumbre es una oportunidad para demostrar valor. Tauro contempla el mismo horizonte, pero observa algo diferente. No se concentra únicamente en lo que puede ganarse, sino en lo que puede construirse. Donde Aries imagina una expedición gloriosa, Tauro imagina una ciudad que permanecerá en pie durante generaciones. Donde Aries escucha el llamado de la aventura, Tauro escucha el llamado de la permanencia. Esta diferencia se refleja también en la manera en que ambos enfrentan la adversidad. Aries responde mediante la acción inmediata. Su instinto consiste en avanzar hacia el problema. No suele esperar el momento perfecto. Prefiere actuar y corregir el rumbo más adelante si es necesario. Su fuerza surge de una confianza casi instintiva en la capacidad de abrirse camino. Tauro responde de una manera completamente distinta. Antes de actuar, absorbe el impacto. Evalúa. Resiste. Acumula energía. Desde fuera, esta actitud puede parecer lentitud. Sin embargo, en el simbolismo astrológico representa una comprensión profunda de la realidad. Algunas batallas no se ganan mediante velocidad, sino mediante resistencia. Algunas montañas no se conquistan corriendo hacia ellas, sino manteniendo el esfuerzo durante un largo recorrido. Existe además una conexión muy especial entre Tauro y la noción de legado. Mientras la energía ariana se orienta hacia la conquista presente, la taurina suele proyectarse hacia el futuro lejano. Es una energía que piensa en términos de décadas y generaciones. Busca crear algo que continúe existiendo incluso cuando el esfuerzo inicial ya haya quedado atrás. Por ello, las antiguas tradiciones asociaban al toro con la prosperidad duradera. No era simplemente un símbolo de fuerza física. Era un emblema de riqueza acumulada, de estabilidad conquistada y de abundancia protegida. Representaba la capacidad de transformar recursos limitados en una fuente constante de crecimiento. La agresividad de Aries encuentra aquí un contrapunto fascinante. Marte impulsa a obtener aquello que todavía no se posee. Venus impulsa a valorar aquello que ya ha sido alcanzado. Esta interacción revela una enseñanza profunda, tan importante como conquistar algo es comprender su verdadero valor. Muchas victorias se pierden porque nadie aprendió a conservarlas. Muchos logros desaparecen porque nadie se dedicó a fortalecer sus cimientos. Desde una perspectiva épica, Tauro puede compararse con los grandes constructores de civilizaciones legendarias. No necesariamente aquellos cuyos nombres dominan los relatos de guerra, sino aquellos que levantaron murallas, caminos, templos y sistemas capaces de resistir el paso de los siglos. Su heroísmo no siempre genera aplausos inmediatos, pero deja huellas que sobreviven mucho después de que los ecos de las batallas hayan desaparecido. Aries, por su parte, representa la fuerza que hace posible el comienzo de esas civilizaciones. Es la energía que se atreve a abandonar territorios conocidos para buscar nuevas posibilidades. Sin ella, muchas grandes empresas jamás habrían nacido. Sin su impulso, innumerables sueños permanecerían atrapados en el reino de las ideas. Existe también una diferencia importante en la relación de ambos signos con la confianza. Aries confía en su capacidad de actuar. Tauro confía en su capacidad de perseverar. El primero cree que encontrará una solución cuando llegue el desafío. El segundo cree que resistirá hasta encontrarla. Ambas formas de confianza son valiosas, pero generan comportamientos muy distintos frente a la incertidumbre. En el plano más elevado de la astrología, el toro simboliza una fuerza que ha aprendido a convivir con los ritmos naturales de la existencia.
Comprende que toda obra auténticamente importante atraviesa etapas de crecimiento lento, dificultades inesperadas y periodos de aparente inmovilidad. No interpreta esos momentos como señales de fracaso, sino como partes inevitables del proceso. Esta comprensión otorga a Tauro una cualidad casi mítica, la capacidad de permanecer firme cuando otros abandonan. Allí donde muchos signos pueden verse seducidos por la novedad o desanimados por la demora, Tauro conserva el rumbo. Es una energía que encuentra dignidad en la constancia y grandeza en la disciplina. La relación con Aries adquiere entonces una dimensión todavía más rica. No se trata únicamente del encuentro entre el signo más resistente y el signo más agresivo. Se trata del encuentro entre dos formas de coraje. El coraje de quien inicia una travesía y el coraje de quien la completa. El coraje de quien desafía una muralla y el coraje de quien la reconstruye después de la batalla. El coraje de quien conquista un reino y el coraje de quien logra hacerlo prosperar. En el gran relato de las constelaciones, Tauro emerge así como una figura asociada a la nobleza de los procesos largos, a la fuerza de los compromisos profundos y a la capacidad de transformar la voluntad en realidad tangible. Frente a la intensidad marciana de Aries, recuerda una verdad fundamental: existen victorias que brillan durante un instante y existen victorias que iluminan generaciones. La energía taurina pertenece a estas últimas, porque su auténtico poder no consiste en llegar primero, sino en crear algo tan sólido que el tiempo mismo termine convirtiéndose en su aliado. Existe una perspectiva aún más profunda sobre Tauro y su relación con la energía más agresiva del zodiaco que se encuentra en el simbolismo de la soberanía. No la soberanía entendida como dominio sobre otros, sino como el arte de gobernar un reino interior. En este escenario astrológico, Aries aparece como el conquistador que expande fronteras, mientras Tauro encarna al monarca que transforma esas conquistas en una realidad estable y próspera. Ambos representan formas distintas de poder, pero es precisamente su diferencia la que revela una enseñanza de enorme alcance. Aries simboliza el impulso heroico que se lanza hacia lo desconocido. En los relatos míticos, esta energía atraviesa océanos inexplorados, desafía criaturas legendarias y se adentra en territorios donde nadie se había atrevido a entrar. Su agresividad nace de una necesidad de afirmación. Necesita comprobar que puede avanzar más allá de los límites conocidos. Cada desafío alimenta su espíritu porque le ofrece la posibilidad de demostrar su fuerza. Tauro, por el contrario, simboliza la etapa posterior a la conquista. Representa la capacidad de convertir la aventura en estructura, la inspiración en realidad y el esfuerzo en legado. Mientras Aries se pregunta qué nuevas montañas pueden ser escaladas, Tauro se pregunta qué puede construirse sobre la cima alcanzada. Su visión se proyecta hacia la permanencia. Esta diferencia se manifiesta también en la manera en que ambos entienden la victoria. Para Aries, la victoria suele ser un momento. Es el instante decisivo en el que se supera un obstáculo o se alcanza una meta. Para Tauro, la victoria es un proceso continuo. No termina cuando se obtiene algo, comienza cuando surge la responsabilidad de conservarlo y desarrollarlo. Desde una óptica épica, esta energía convierte a Tauro en una figura asociada a los guardianes de tesoros ancestrales. No porque se aferre ciegamente al pasado, sino porque comprende el valor de aquello que ha requerido esfuerzo, sacrificio y tiempo. Donde otros pueden ver únicamente una posesión, Tauro percibe una historia. Donde otros observan un resultado, él contempla todo el camino recorrido para alcanzarlo. Existe además una dimensión vinculada a la paciencia estratégica. La agresividad de Aries puede compararse con una carga de caballería que rompe las líneas enemigas mediante velocidad y determinación. La fortaleza de Tauro se parece más a la de una ciudad fortificada capaz de resistir asedios prolongados. Ambos modelos son eficaces, pero operan bajo principios completamente distintos. Uno busca resolver la situación mediante una acción contundente. El otro mediante una resistencia inquebrantable. La astrología tradicional atribuye a Tauro una relación especial con los ritmos ocultos de la realidad. Mientras otros signos pueden sentirse frustrados por la lentitud de ciertos procesos, Tauro parece comprender intuitivamente que algunas fuerzas importantes no pueden acelerarse. El crecimiento auténtico, la maduración del carácter y la construcción de una obra significativa suelen requerir más tiempo del que el entusiasmo inicial considera razonable. Esta comprensión le otorga una ventaja singular frente a los desafíos prolongados. Allí donde la impaciencia puede conducir al abandono, Tauro encuentra motivos para continuar. Allí donde la incertidumbre desalienta a otros, él mantiene el rumbo.
No porque ignore las dificultades, sino porque posee una confianza profunda en la eficacia de la perseverancia. En contraste, Aries aporta la energía necesaria para evitar que la estabilidad se transforme en inmovilidad. La agresividad marciana, en su forma más elevada, actúa como una fuerza renovadora. Desafía hábitos obsoletos, cuestiona estructuras que han perdido utilidad y obliga a reconsiderar aquello que se da por sentado. Gracias a esta influencia, el progreso continúa siendo posible. La interacción entre ambos signos también puede interpretarse como una lección sobre el equilibrio entre ambición y consolidación. Aries recuerda que ningún horizonte debe ser aceptado como definitivo. Siempre existe una nueva cima, una nueva posibilidad o una nueva frontera. Tauro recuerda que cada avance necesita una base firme para sostenerse. Sin raíces, incluso el árbol más alto corre el riesgo de caer. Dentro de la mitología simbólica del toro existe otra cualidad menos comentada, la dignidad. No se trata de orgullo vacío ni de necesidad de reconocimiento. Es una dignidad nacida de la coherencia. Tauro encuentra fuerza en permanecer fiel a aquello que considera valioso. Esa fidelidad le permite atravesar periodos difíciles sin perder su sentido de dirección. Cuando esta cualidad se encuentra con la valentía de Aries, surge una combinación extraordinaria. La valentía aporta movimiento. La dignidad aporta estabilidad. La iniciativa aporta posibilidades. La perseverancia aporta resultados. Es la unión entre el explorador que descubre un continente y el arquitecto que construye una civilización sobre él. También existe una dimensión relacionada con la confianza en el futuro. Aries confía porque cree en su capacidad para actuar cuando sea necesario. Tauro confía porque cree en la fuerza acumulada de cada esfuerzo sostenido. Uno deposita su fe en la acción inmediata. El otro en la continuidad del trabajo constante. Ambos caminos reflejan aspectos fundamentales del crecimiento humano. En el gran escenario de las constelaciones, Tauro aparece así como una fuerza asociada no solo a la resistencia, sino a la madurez del poder. Representa el momento en que la energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse en una dirección definida. Representa la comprensión de que los logros más significativos no siempre son los más rápidos ni los más visibles. A menudo son aquellos que se construyen lentamente, capa tras capa, hasta convertirse en algo tan sólido que puede atravesar generaciones. Frente a la energía agresiva de Aries, Tauro enseña una verdad que resuena como una antigua ley de las estrellas: la fuerza que conquista merece admiración, pero la fuerza que preserva, desarrolla y transforma una conquista en un legado merece una admiración aún más profunda. Porque el verdadero poder no consiste únicamente en llegar a la cima de la montaña, sino en tener la visión, la disciplina y la grandeza necesarias para convertir esa cima en el punto de partida de una obra destinada a perdurar mucho más allá del propio tiempo.